Buenos días. Comenzamos entonces con la clase de la unidad 1, el tema 10 de bioseguridad y control de infección. No voy a dar los temas porque lo tienen ustedes. Los objetivos generales: comprender y conocer la importancia de relacionar bioseguridad y control de infección en odontología, interpretar y relacionar el significado de bioseguridad, conocer las normas de bioseguridad en odontología y conocer las precauciones universales. En esta clase vamos a honrar a Joseph Walter Mountain, que ha sido el creador del CDC, que es el Centro del Control de Infección y Prevención de los Estados Unidos en Atlanta. Él es un médico, ha sido un médico que ha trabajado en los servicios de salud pública de Estados Unidos y ha creado este centro tan importante y tan prestigioso como es el CDC, que marca pautas a todo el mundo en lo que es relacionado, en lo que está relacionado a enfermedades infecciosas y a bioseguridad, porque en su origen él lo creó para contrarrestar las enfermedades infecciosas. Entonces tiene su origen ahí. Si bien la bioseguridad, según Koblitz 2010, dice que tiene múltiples significados y se define de manera diferente según diversas disciplinas. Entonces la definición original de bioseguridad comienza como un conjunto de medidas preventivas que son diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en cultivos y ganados y en plantas y especies exóticas, invasoras, y también en organismos vivos. Este término de bioseguridad fue utilizado en el año 1900, a finales de la década del 1990, por las comunidades agrícolas y ambientales. Ellos son los primeros que crean el término de bioseguridad. Luego se extiende hasta nuestros días a todo lo que hace referencia a los microorganismos, porque sabemos de lo que ha ocurrido en el 2001 en Estados Unidos. Entonces el bioterrorismo con respecto al ANTRA y con respecto a los microorganismos, de manera tal que hoy en día también se habla de bioprotección, de biocustodia, en realidad haciendo referencia a los laboratorios, a los grandes laboratorios que están trabajando a nivel de distintos países, y está en 25 lugares del mundo CDC, su alcance, y realmente marca pautas para la prevención y la bioseguridad en enfermedades. Pero la Organización Mundial de la Salud, en el 2005, dice que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicas a lo que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Otra definición de bioseguridad habla que es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos, investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a los agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y o físico, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, el almacenamiento de reactivos y el uso de barreras protectoras, entre otros. También tenemos otra definición que habla que la bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados los de riesgo biológico. Este es un esquema que me ha parecido interesante de la Universidad Javeriana, donde habla de las técnicas, que es un conjunto de medidas de técnicas científicas organizativas
para prevenir a las personas, a las instituciones y al medio ambiente. De la exposición ¿a qué? A potenciales agentes infecciosos. En realidad, yo siempre me gusta definir a la bioseguridad como seguridad a la vida, la seguridad por la vida, porque así se compone esta palabra bio, vida, y seguridad, seguridad a la vida. Bueno, en este momento tan difícil que está atravesando la humanidad con el COVID-19, no solamente el mundo, sino nuestro país y nuestra provincia, les pongo aquí un dato muy interesante en relación a que hasta el 8 de agosto se habían notificado a la Organización Mundial de la Salud 19.187.943 casos confirmados de COVID, de los cuales 716.075 muertes fueron incluidas. Y nosotros en nuestro país tenemos confirmado 228.195 casos y 4.291 fallecidos hasta el día 8 de agosto a las 3:22 pasado el meridiano. Esto nos hace replantear nuestra visión como profesionales de la salud, como estudiantes de una carrera de odontología, porque este COVID-19, que es la enfermedad del SARS-CoV-2, en realidad viene a refrescar nuestra memoria y nuestros actos, porque todo lo que tenemos que hacer ahora lo deberíamos haber hecho siempre en el consultorio desde que salió el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Quizás ahora debamos usar con más precaución las máscaras, pero todo lo que se está haciendo ahora se debería haber hecho siempre en el consultorio dental. Entonces, dicho esto, solo nos queda decir que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independiente del diagnóstico, deben ser considerados como infectados e infectantes y tomar las precauciones para prevenir la transmisión, lo que nosotros llamamos comúnmente infecciones cruzadas, del odontólogo al paciente, del paciente a paciente, de paciente a odontólogo, de odontólogo a paciente. Entonces, todos debemos pensar, debemos actuar y debemos suponer que son todos infectados e infectantes. Para que ocurra la infección en una persona, para que ocurra una infección o una colonización, tiene que darse una secuencia de elementos que se unen para transmitir un microorganismo infeccioso a un huésped susceptible. Las infecciones asociadas a la atención de la salud, con las siglas IAS, son el resultado de secuencias de interacciones y condiciones especiales que permiten que un agente infeccioso ingrese y afecte a un hospedero susceptible, que sería una persona susceptible, que está inmunodeprimida, que está con algún tratamiento especial. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que hay para que haya una infección tiene que haber un hospedero susceptible. En esa cadena de transmisión por secuencia de interacciones específicas, nosotros tenemos que partimos de un microorganismo infeccioso que está en un reservorio y que va a tener una puerta de salida, que en este caso puede ser la boca, por ejemplo. Hay un mecanismo de transmisión, y esa forma de transmisión, en el caso, por ejemplo, del COVID, es a través del contacto directo, pero también en el caso de la tuberculosis puede ser por las gotitas de Fluger. Entonces teníamos que ese mecanismo de transmisión debe encontrar una puerta de entrada, y aún así, encontrando la puerta de entrada, puede no originar
una enfermedad infecciosa si ese huésped es un huésped que tiene una respuesta importante. Ahora, va a enfermar si es un huésped susceptible. Las condiciones del agente para producir infección son que tenga una dosis infectante, o sea, una cantidad de microorganismos que ingresa, que tenga virulencia ese microorganismo capaz del agente de causar enfermedad grave o la muerte, que tenga invasividad, capacidad del agente de penetrar en los tejidos del hospedero y multiplicarse, que tenga patogenicidad o poder de patogenicidad, capacidad del agente de causar enfermedad por distintos mecanismos. Y finalmente, la definición de microorganismo, que es un agente biológico capaz de generar una colonización o una infección en un hospedero. La definición de infección, que es la presencia de un microorganismo en el tejido de un huésped donde vive, crece, se multiplica e induce una respuesta inmune del hospedero que genera signos y síntomas. Y por otro lado, la colonización, que es la presencia de microorganismos en el tejido de un huésped donde vive, crece, se multiplica, en el cual puede o no inducir una respuesta inmune, aunque no genere signos ni síntomas. Nosotros decimos que en la actualidad las enfermedades infecciosas a las que están expuestos los profesionales sanitarios son aquellas de etiología vírica compleja, como es la que acabamos de hablar, de la enfermedad de COVID, del virus SARS-CoV-2, y hay otros virus también, y enfermedades producidas por microorganismos, como es el caso, por ejemplo, del tétano, tuberculosis, entre otras. Así tenemos dentro de las enfermedades más comunes para el odontólogo, de transmisibilidad para el odontólogo, tenemos la hepatitis B, que es infección por el virus de la hepatitis B, que este virus es un prototipo de un virus de DNA, que el virus de la hepatitis puede vivir fuera del cuerpo, en la sangre, en la ropa o en superficies hasta por 7 días. También el virus de la hepatitis hay que tener mucho cuidado porque es 100 veces más infeccioso que el virus de la inmunodeficiencia humana, que se encuentra en sangre y fluidos corporales. Su periodo de incubación es de 45 a 180 días y tiene un periodo de contagio de por vida, durante toda la vida. La fuente de origen son personas con infección aguda o portación crónica que transmiten a través de sus hemoderivados, del semen, líquido raquídeo, líquido amniótico o cualquier líquido orgánico que contenga sangre. Los mecanismos que se transmiten son vertical o perinatal, o sea, de la madre al hijo, sexual, ya sea homo o heterosexual, y parenteral o percutánea con lesiones de piel, en tatuajes, en transfusiones. Entonces es muy importante porque la hepatitis B es una enfermedad que hay en América Latina ha comenzado a tener un nivel importante de esta enfermedad. La hepatitis C es también por la infección de un virus de la hepatitis C, es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta al hígado producida por la infección del virus de la hepatitis C. La hepatitis produce inflamación hepática y deja de funcionar correctamente el órgano. Se propaga por medio del contacto con sangre infectada, o sea, por transmisión parenteral, y no es una enfermedad de transmisión sexual. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. La fuente de origen es por recibir malas prácticas, mala praxis en la esterilización, en el caso, por ejemplo, del odontólogo, del podólogo, en pincharse con una aguja contaminada con sangre infectada, en realizarse un tatuaje o perforaciones en algunos lugares del cuerpo. Los piercing y tatuajes permiten una herida abierta, por lo cual el virus puede permanecer y penetrar en las zonas donde hubo el pinchazo, independientemente si se hizo con todas las normas de bioseguridad. También por compartir agujas, al inyectarse drogas, inhalar drogas por aspiración, compartiendo el instrumento con el que se aspira, debido a que puede producirse hemorragia a nivel nasal, y ser hijo de una madre que tiene hepatitis C. Por otro lado, la enfermedad de HIV, que es la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia o SIDA, el tiempo máximo de inicio de la profilaxis secundaria de las personas accidentadas con fuentes positivas y con accidentes de riesgo de 2 horas. Ahora, las drogas usadas en la prevención de la seroconversión, para estas son ácido
budina y la lamivudina, que continuamente se están habiendo nuevas informaciones en relación al tratamiento y a la profilaxis, y la clasificación de riesgo de la exposición se circunscribe a las exposiciones con riesgo y sin riesgo. Las exposiciones con riesgo son las heridas profundas que causan sangramiento, provocadas por instrumentos con lumen, llenos de sangre o fluido, que puede ser corporal, o a simple vista contaminadas con sangre o fluidos corporal de riesgo. Por exposición de mucosas o heridas, o sangre o fluido corporal, o a simple vista que esté contaminado con sangre, por derrame de sangres o fluido corporal de alto riesgo en solución de continuidad de la piel, como por ejemplo las heridas, como por ejemplo un eczema, una dermatosis. Y las exposiciones sin riesgo son todas las exposiciones no descritas en el punto anterior que se consideran sin riesgo para el HIV o SIDA. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a sufrir un accidente del tipo de posexposicional, que ya lo vamos a ver con detalle más adelante, nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay protocolos de acuerdo a distintos sitios, a distintos lugares, distintos hospitales, distintos centros de salud, distintas secretarías, distintas universidades. Hay una base universal, pero más allá de eso hay algunas características que vamos a verla, como por ejemplo todo el protocolo que hay que seguir cuando uno tiene un accidente posexposicional, y las indicaciones básicas de un post-accidente en el trabajo del consultorio pueden ser punciones o cortes, donde inmediatamente ocurrido el accidente se realiza el aseo de la zona con agua y con jabón antiséptico. Luego tenemos la otra opción del accidente, que puede ser por la mucosa, con lavado. Se debe lavar, en el caso de la mucosa, abundante agua y con solución salina. Y en el caso de la piel, puede ser que la piel esté sana, entonces ahí es el lavado con agua, solución salina, jabón y aplicación de un antiséptico, o con una piel, con la piel está intacta, o sea, se hace, no está intacta, cuando la piel no está intacta se lava con agua, con una solución salina, con jabón, y se aplica un antiséptico. Y cuando la piel está sana, o sea, no tiene ninguna erosión, se lava con jabón y abundante agua corriente. No se hacen las aplicaciones del antiséptico. Los protocolos de atención en accidentes posexposicionales, como les había dicho, varían, son universales, pero varían de un centro a otro, de un lugar a otro, y tenemos que tener en cuenta el pinchazo o herida, donde nosotros debemos hacer sangrar la zona, luego limpiar el área que ha sido expuesta al accidente, lavar con abundante agua, si es piel utilizar jabón, pero nunca frotar porque se causan laceraciones, y realizar la antisepsia de la herida con agua y jabón y con el alcohol a 70 en un volumen de 70 durante 3 minutos. Dependiendo del tamaño de la herida se puede cubrir con gasa estéril. Hay un protocolo en la facultad. Nosotros tenemos pensado hacer un seminario, aparte de este práctico y todo lo que ustedes han visto en el primer práctico de bioseguridad en el laboratorio, que hay algunas cosas que son exactamente iguales. Vamos a tener un seminario y todos ustedes van a tener el protocolo a seguir de bioseguridad en la Facultad de Odontología, de manera que ustedes se vayan de segundo año con su protocolo impreso para que lo tengan para siempre. Eso no quita
que se pueda estar ayornando, se puede estar modificando en algún momento el protocolo, y tendrán que estar atentos en esto. Bueno, el DIAT es la denuncia individual de accidente de trabajo. En cualquier lugar que ustedes estén, el día que sean odontólogos, y se debe recordar siempre los protocolos vigentes del lugar donde se realizó el accidente. O sea, yo voy a seguir el protocolo vigente de donde me ha ocurrido el accidente y debo llenar todos los formularios y los consentimientos post-exposicionales. Bueno, hay principios de bioseguridad y que están relacionados a la universalidad, al uso de barreras e inmunización y a la eliminación del material contaminado. Esos son los 3 principios básicos de la bioseguridad, que ya lo vamos a ir desarrollando. En relación a la universalidad, habla que las medidas deben involucrar a todos los pacientes y personal de salud, independientemente de conocer o no su serología y de presentar o no patologías. Todos deben ser tratados iguales. Seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidente, estando o no previsto el contagio con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. En realidad, la universalidad también es que las personas afectadas puedan no tener síntomas. ¿Por qué uno dice que tiene que tratar a todas las personas iguales? Porque las personas infectadas pueden no tener síntomas y aún así pueden ser portadoras de infecciones por largos periodos de tiempo. Y por otro lado, la persona puede infectar en periodos que la enfermedad no es detectable por exámenes del laboratorio en ese momento. Entonces, por eso, todas las personas son infectantes y capaces de ser infectadas. Bueno, con relación al uso de las barreras, el uso de las barreras se utiliza y tienen la función de evitar la exposición directa con todo aquello que pueda dañarnos. También el uso de las barreras está en la relación del lavado de manos, del uso de guantes, de protectores oculares, de mascarilla, de gorros, de vestimenta, que sea una vestimenta adecuada y cerrada, botas de tela. Todo va a depender del riesgo biológico que yo corra haciendo ese trabajo en el laboratorio, en el consultorio, donde esté trabajando. Otra de las barreras son las inmunizaciones, la barrera biológica, y también está relacionado con la estructura edilicia que sea adecuada, donde nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo, la limpieza y el mobiliario. Todo esto está contemplado dentro del uso de barreras, en este caso de barreras físicas. Bueno, otra de los 3 pilares de la bioseguridad es la eliminación de este material contaminado, que es tan importante y a veces se descuida tanto. Esto se refiere a que es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se procesan los materiales utilizados en la atención de los pacientes, como por ejemplo toma de muestras, realización de exámenes, eliminación de muestras biológicas, sin riesgo para los operadores y la comunidad. O sea, todas estas maniobras deben ser sin riesgo para los operadores y para la comunidad. Bueno, este es un cartel del CDC. Mantenga la calma y lávese las manos. O sea, cuando nosotros vamos a hacer procedimientos de tipo invasivo, cuando vamos a hacer procedimientos del trabajo rutinario del consultorio dental también, cualquier procedimiento de trabajo referido a cumplir con protocolos de bioseguridad no debe realizarse nunca sin el lavado previo de las manos. Es lo primero. Bueno, la Organización Mundial de la Salud marca pautas para el lavado de las manos y para la antisepsia de las manos.
Hay todo un protocolo de 10 pasos, el secado y luego la antisepsia con el alcohol en gel. Ustedes aquí tienen cómo lavarse las manos. Y si ustedes ven este cartel en las páginas, a lo mejor en la facultad cuando regresemos o en cualquier lugar, yo le he cambiado, porque aquí no decía antisepsia, decía desinfección. Y nosotros sabemos que desinfección en español y aquí en nuestro país hacemos referencia a los inanimados, a los pisos, a la salivadera y a todo aquello que sea tejido vivo, sustancia viva, nosotros hablamos de antisepsia. Lo que pasa que los yanquis hablan de desinfección tanto para la desinfección como tanto como para los pisos como para las manos. Utilizan el mismo significado para ambas situaciones. Bueno, entonces, una vez que hemos lavado las manos, ustedes van a tener que colocarse este equipo de protección individual, que ya lo hemos visto y que quisiera que lo recuerden y lo vuelvan a ver, en el primer práctico de microbiología. Ahí hubo una variante porque era laboratorio, una variante con relación a los guantes, que cuando volvamos a la presenciabilidad, ustedes van a aprender a colocarse este equipo y a colocarse los guantes. Pero sí tienen que saber cuáles son los equipos de protección individual, como por ejemplo, la ropa que hacíamos referencia recién, tiene que ser una ropa adecuada, tiene que ser largo en general, o se pide que cubra las rodillas, que los cuellos estén cerrados, el gorro bien ajustado, los protectores oculares y en este caso el barbijo bien ajustado en el puente de la nariz. Y lo que nosotros estamos bregando desde hace muchos años es para que el odontólogo use zapatos cerrados, no solo porque le puede caer un fluido y por la contaminación, sino porque puede caerle un instrumental punzante o cortante y con sangre y va a tener un accidente. Bueno, en esta situación de pandemia y de COVID-19, nosotros más que barbijos o mascarillas, estamos usando las máscaras, las N95, que tienen que tener un ajuste muy especial y que tiene un tiempo de duración, que filtra el aire y que si no está ajustada es como si no tuviéramos nada. Por eso es la importancia de que sean ajustadas. Hay comentarios que existieron en esta situación de desesperación, se mandaron al comercio, salieron a la venta mascarillas que no estaban autorizadas, que eran una copia de las N95. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en la jerga nuestra decimos son truchas. Es imprescindible. Bueno, ustedes también van a aprender a colocarse en los protectores, en los barbijos. Y una cosa muy importante, que para retirar la mascarilla no se debe permitir que las manos contaminadas, o sea, las manos tienen que estar impecables cuando vamos a retirar la mascarilla. Las manos deben estar limpias y la mascarilla es un material de desecho contaminado. No se lo puede dejar en ningún sitio, directamente va a la bolsa roja. Bueno, hay un protocolo que ustedes lo van a ir manejando muy bien en la clínica. Vamos a dar algunas pautas aquí en microbiología, pero ustedes lo van a manifestar, van a verlo muy bien en las clínicas. Y es desde el recibimiento al paciente, desde la limpieza del consultorio, desde la anamnesia al paciente. Todo esto es el primer encuentro que tenemos con la bioseguridad en el consultorio. Yo siempre digo, desde hace muchísimos años, digo que más allá de las normas y los protocolos, la bioseguridad está en los pequeños detalles. El odontólogo siempre debe estar atento para poder implementarlas.
Fíjense en aquí, está por empezar a atender a la paciente con el cabello sobre su babero, sobre su compresa que tiene, y todo el polvillo, ellos están protegidos, pero no se ha protegido a la paciente. Cuando una persona de la salud es capaz de protegerse él y no proteger al paciente, estamos en dificultades serias. Entonces, esto no. El cabello recogido y se le da una cofia a la paciente. Bueno, vamos a ir muy rápidamente, porque esto lo van a ver muy bien ustedes en la clínica, pero todo debe estar protegido para cumplir con las normas de bioseguridad. Debemos colocarnos las manoplas plásticas para abrir los cajones, debemos poner film en la parte del equipo, para el manejo del equipo, para el cabezal del sillón, el film, todo lo que se refiere a el equipo de trabajo, jeringa, contraángulo, turbina, también las asas de la luz, porque si yo no tengo esto totalmente controlado, yo me voy a cambiar los guantes, pero esto va a ser un caldo de cultivo y le voy a pasar los microorganismos a todos los pobres pacientes que vayan entrando al consultorio. Entonces es muy importante ser cuidadoso, retirar todo y volver a hacer el recubrimiento de estos sitios que tanto trabajamos y que tanto usamos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con dónde vamos a descartar los elementos cortopunzantes. No pueden estar en lugares inaccesibles, deben estar muy cerca de donde nosotros estamos trabajando para que haya el menor riesgo posible de que se caiga, de que pinche, de que haga algo en una maniobra de ir a buscar este recipiente rígido que nosotros necesitamos tener en el consultorio. Hay de diversos modelos, pero todos deben ser rígidos y no se les debe colocar ninguna sustancia química, ninguna. Una cosa importante, muy importante, es que siempre hay que tratar, cuando uno va a sacar un bisturí, y está trabajando con un asistente, hay que decirle, cuidado, voy a retirar la aguja, cuidado, voy a retirar, para que no haya un roce y pueda haber un accidente de exposición. Todo esto se relaciona a no reencapsular las agujas, no doblarlas, no romperlas, manipular la aguja para separarla, no manipular la aguja para separarla de la jeringa, de ser posible usar pinzas para los instrumentos cortopunzantes, y los recipientes deben estar lo más próximo posible, que era lo que hablábamos recién. Esto es fundamental que ustedes desde el primer día que empiecen a trabajar lo tengan incorporado en sus hábitos para poder tener un mejor nivel de seguridad y tranquilidad en el consultorio. Fíjense en estas dos situaciones, nunca se debe querer tapar la jeringa, nunca, porque ocurre esto, jamás. Siempre se debe descartar con una sola mano y colocando la aguja o el bisturí o lo que sea en un contenedor, siempre, y vamos a tratar de hacerlo hábito en nosotros. Bueno, los guantes son importantes. Yo aquí he puesto como para contarles que se hicieron estudios realizados en condiciones de laboratorio, donde habían detectado un menor efecto en los guantes de vinilo frente a los que son de nitrilo y de látex. El efecto protector de los primeros, o sea, de los de vinilo, es menor en el caso de las exposiciones percutáneas de quien lo usa. Por otro lado, al comparar cómo se desempeñan los distintos tipos de guante, en el quirófano, en un ensayo clínico en cirugía de alrededor de 6 horas,
han sido expuestos los guantes con instrumentos cortopunzantes, los guantes de nitrilo y de neopreno tuvieron mayor probabilidad de presentar defectos o soluciones de continuidad visible que los de látex. No obstante, no se encuentra asociación con un menor efecto protector en relación con las exposiciones percutáneas del usuario. O sea, eso es algo que se está trabajando y se está investigando en relación a con qué sustancia es mejor hacer los guantes para trabajar. Bueno, en relación entonces a esto que son las barreras de protección, no solamente son para las que trabajamos con el paciente, que las que estamos nosotros directamente involucrados en nuestro trabajo diario, sino que la protección también debe estar en todo lo que utilizamos en el consultorio, no solo en el equipo odontológico. Por ejemplo, la computadora debe estar con un film, los teléfonos deben estar con un film, todo aquello que nosotros vamos a manipular. ¿Y por qué no? ¿Por qué no en nuestro trabajo nosotros tenemos los biomateriales? Y es terrible porque hay un estudio que más de un 70% de los odontólogos utilizan la espátula que sacan la resina de la jeringa y la llevan a la boca. Y vuelven, si falta, vuelven a tocar. Y esto es un caldo de cultivo. Y después le llevo el microorganismo del paciente A al microorganismo del paciente B. Y eso es infección cruzada. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar una pequeña porción, sobre los blocs satinados, sobre la loseta, y de ahí ir sacando y protegiendo esta porción de la resina con un plástico oscuro para que la luz de la lámpara no la polimerice, ¿sí? Todo lo que no se usa se descarta de los materiales, no vuelve a la jeringa, ¿sí? Lo otro importante también es que darle de bucha al paciente. Los colutorios, ¿qué colutorio usar? Hay infinidades de colutorios, infinidades. Pero hay una cosa que yo siempre digo, cuando hice un estudio hace muchos años, en el año 2003 en Brasil, con la gente de Brasil hicimos 10 colutorios, entre eso un colutorio que estaba dando auge en Inglaterra, que era Brusto, el colutorio Brusto. De todos los colutorios, el mejor fue clorexidina y el peor fue el Listerine. No me olvido nunca más. El Listerine murió para mí. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo hemos visto, hemos hecho varios estudios y es el peor de todos. Ahora, con esto de COVID-19 surgieron 2 sustancias colutorias como la iodopovidona y el peróxido de hidrógeno. Sinceramente, la mitad de la comunidad odontológica no está de acuerdo y la otra mitad se dejó llevar por un paper al cual no dice que no hay que usar la clorexidina. No dice eso porque él no hace la comparación con la clorexidina. El autor habla del peróxido de hidrógeno y habla de la iodopovidona, pero no dice que es mala la clorexidina. De todas maneras, yo he puesto aquí en primer lugar el CPC, que es el cloruro de cetilpiridinio, porque es un colutorio que, si bien no tiene la misma sustantividad que la clorexidina al 0,12, porque la sustantividad de la clorexidina al 0,12 llega a tener hasta 10 horas de sustantividad, que significa que permanece en el ambiente, en el caso de la boca. Este no tiene más de 3 a 5 horas, pero este tiene una acción muy importante sobre los lípidos de la bacteria. A nivel bacteriano, porque siempre lo hemos estudiado a nivel bacteriano. Pero ya se ha venido haciendo estudios hace varios años, y se ve que tiene una acción sobre los virus, sobre las membranas lipídicas, o sea, sobre las envolturas lipídicas de los virus. Entonces, actualmente
se está haciendo el CPC y clorexidina. Entonces me hace una cobertura mayor. Iodopovidona yo no la pondría, ni la daría, ni la recetaría. Yo, porque es súper alergénico, porque yo no le pondría a mi hija un buche de iodopovidona y tampoco le pondría del peróxido de hidrógeno, que es súper cáustico, por más que sea al 1%. Es súper cáustico y no tiene no tiene una acción mayor comprobada científicamente que lo que puede tener el CPC o la clorexidina. Entonces, iodopovidona y peróxido de hidrógeno que han salido, yo digo, de la tumba ahora en el COVID, yo tengo mis precauciones. Yo prefiero, si yo tuviera que hacerle a mi hija, le hago un buche con cloruro de acetilpiridino y uno con clorexidina, uno atrás del otro, y no uno de iodopovidona ni de peróxido de hidrógeno. Pero cada profesional tiene que tener su base científica y su base teórica. Por eso aquí he puesto una variedad de enjuagues bucales, de colutorios, cuál elegir, cuál usar. Bueno, la bioseguridad también se extiende a otras actividades y a otras maniobras que hay en el consultorio, como por ejemplo la limpieza de la salivadera y el continuo recambio de microorganismos que hay en los tubos, la limpieza con distintas soluciones, todo lo que son las jeringas triples, las radiografías, que en realidad no debería utilizarse más radiografías sin envolverlas con un film, o sea, los paquetitos de radiografía envueltos en un film y llevados con un posicionador para que el paciente no se esté irradiando el dedo sin ninguna necesidad. Se coloca un posicionador, eso es lo que corresponde, eso es lo que es un odontólogo responsable. A eso debemos llegar, ¿para qué irradiarle? Eso es bioseguridad. También cambiar todas las válvulas del equipo periódicamente, las mangueras del equipo que dan un biofilm y que están llenas de biofilm. Entonces de nada sirve que nosotros comencemos a hacer un tratamiento del equipo, del agua del equipo y de las mangueras, colocando soluciones de clorexidina, soluciones de hipoclorito, de lo que fuere, si el biofilm ya está. Entonces lo que nosotros debemos hacer es reponer mangueras nuevas y comenzar a evitar que se forme el biofilm. Otra cosa que merece una atención importante en esto de las maniobras de bioseguridad en la clínica es la decontaminación, en realidad la desinfección de lo que son las impresiones. No podemos mandar impresiones al laboratorio de prótesis con saliva o con sangre. Es la verdad que es algo tan imposible de pensar que un odontólogo pueda mandar una impresión con saliva y con sangre, que es terrible. De la misma manera, es imposible pensar que cuando viene del laboratorio de prótesis el material, que ya sea una corona, ya sea una prótesis, nosotros pongamos en la boca de ese paciente sin hacer la correspondiente de contaminación, desinfección. Este trabajo que yo les he puesto, está puesto en el aula virtual, es de la desinfección de las coronas metálicas con varios desinfectantes, y es muy interesante. Y más allá de que hemos probado varios desinfectantes y la clorexidina ha sido la más la que ha tenido más ventajas sobre los otros,
es el hecho de que nosotros no podemos colocar ningún aparato protésico, ni fijo ni removible, en la boca de un paciente si no está hecha la desinfección. Por favor, no nos gustaría que a nosotros nos pongan una cosa así en la cavidad bucal. Bueno, hablando de el agua, del control de agua del consultorio dental, o sea, en el equipo del consultorio dental, esta tabla donde hay Actinomyces naeslundio, odontolíticos viscoso, agregati, bacteria, quenela, enterococos fecales, eubacterio, profiromona, prevotella, streptococo, fue tomada una muestra de la clínica de la Facultad de Odontología de Ribeirão Preto en la Universidad de San Pablo en Brasil, de una tesis doctoral de Evandro Watanabe, y que la muestra se llevó a hacer biología molecular a través de la técnica de checkboard DNA, DNA hybridation, y hemos visto que hay un gran número de microorganismos impensables de que pueda haber Streptococcus gordoni, que pueda haber Enterococcus fecalis en esa muestra de las mangueras de desagote del equipo dental. Nosotros estamos trabajando con las placas Petrifilm para recuentos de aerobios, para recuentos de mesófilos, para recuentos en este caso, para recuentos de aerobio. Es todo un protocolo muy, muy simple y donde se hace el recuento. Siempre, siempre, siempre se debe ir a lo que ADA pidió hace ya 20 años más o menos, que sean no más de 200 unidades formadoras de colonia por mililitro, para que podamos decir que está bien. Esta es un recuento de hongo, y Petrifilm, que es de 3M, tiene recuento para coliformes, para Enterococcus fecalis, para todo una batería de microorganismos para poder hacer el control de aguas, no solamente del equipo odontológico, sino también se utiliza para aguas de bares, para aguas de otros centros donde se trabaja con material que después consume el paciente. Bueno, llegando entonces a cómo vamos a esterilizar, siempre, cada día más va a llegar el momento que cuando ustedes estén ya recibidos, no les van a habilitar el consultorio si no tienen separado el área sucia del área limpia. Fíjense en ustedes aquí el área sucia que está con todo despejado, solamente con la cuba del lavado con ultrasón, y esta área limpia donde está un poco más cargada de cosas porque tiene los paquetes, tiene la selladora, tiene la lupa, tiene el aire para secar, y procesar todo, empaquetar todo para luego a través de esta puerta se va a la sala donde están los autoclaves, el horno o el aparato con el que se esteriliza. La persona que hace el lavado y la esterilización debe estar con todo el equipo de protección personal y con los guantes diferentes, con unos guantes que son más largos, que son más gruesos, y siempre, pero siempre con un delantal de vinilo, un delantal grueso de plástico grueso. Siempre. Bueno, aquí lavando la bandeja para poner una solución de un agente enzimático, de un pente enzimático, que es lo que se preconiza. Ustedes van a encontrar protocolos de bioseguridad de todo tipo y de toda forma. Unos dicen que se los pone en glutaraldehído, que está
Haut, que la cátedra no lo contempla, que la cátedra no lo quiere ni nombrar. Sin embargo, hay lugares donde usan el glutaraldehído. Sin embargo, hay otros que usan hipoclorito, que también está ya porque corroe, porque es tóxico, porque tiene millones de inconvenientes y no hay diferencia, ya se está viendo. Entonces hay muchos protocolos. El protocolo más, diríamos, protector para el individuo, para la persona que está trabajando y que nos tenemos que proteger nosotros, es el que se usa las cubas de lavado, las cubas ultrasónicas de lavado. Entonces, yo siempre digo, es importantísimo que nosotros hagamos una limpieza, una desinfección, una limpieza con una lavadora ultrasónica. La lavadora ultrasónica no es un lujo, es una necesidad en el consultorio dental. Ahora bien voy a decirles algo que yo les he dicho en el práctico de esterilización. Lo ideal, lo correcto, lo que si yo tuviera que aconsejar y yo tuviera que comprarme, no tengo ya consultorio dental, pero si yo tuviera que montar hoy un consultorio, nunca dejaría de tener 2 autoclaves. Un autoclave de decontaminación, de desinfección del instrumental, lo saco, lo pongo en la cuba, lo saco de la cuba y lo pongo en el otro autoclave para esterilizar. Eso es lo correcto, esa es la seguridad total. A eso va la odontología de los nuevos tiempos. A eso va. Así como nosotros en la cátedra de microbiología no tocamos nada, llevamos a decontaminar, a hacer la desinfección de ese material en el autoclave y recién se lava y se vuelve a esterilizar, bueno, así tienen que hacer ustedes en el consultorio. Autoclave, así como está la bandeja con sangre, con saliva, con puco, lo que sea, lo largan en el autoclave, hacen la desinfección y recién lo pasan a la cuba. A la cuba también, la cuba es imprescindible. Bueno, el detergente de mesa, el detergente de cocina, el detergente común, ya no deben usarlo más, porque en vez de ser un beneficio, es un perjuicio para el instrumental. También tiene cierta sustancia que alteran el material, no permiten una buena esterilización, menos las esponjas estas de acero. Existen otras sustancias para sacar el óxido si es que en algún momento tuviera el instrumental. Siempre con cepillos largos, lavar bien los instrumentos que se puedan desajustar y que queden libres, se debe desajustar y deben quedar en 2 partes diferentes. Los que no, hacer un buen cepillado. Pero una de las ventajas importantes de esta cuba es que llega a través del ultrasonido a lugares o a sitios inaccesibles que la cerda del cepillo, de cualquier cepillo, no llega. Ahora bien, ¿cómo hacemos la limpieza en esta cuba ultrasónica? Primero que todo debemos tener en cuenta que esto se ensucia y que vamos a tener un mal funcionamiento y que vamos a estar en contra de la bioseguridad si nosotros tenemos este biofilm aquí en la cuba y no lo retiramos y no lo limpiamos periódicamente. Tiene que estar impecable la cuba. Cuando está impecable la cuba, la cargamos con agua, le cargamos con el detergente enzimático, ponemos todo el instrumental. Cuando el instrumental es demasiado pequeño, podemos poner en un vaso de precipitación, porque también las ondas ultrasónicas llegan al vaso. Eso es lo que dicen los fabricantes de las cubas. Y una vez que se ha terminado el lavado, también continuar lavando en el mismo sitio, no retirar el instrumental.
lavarlo en el mismo sitio. Entonces así vamos a garantizar lo correcto. Este es el ciclo contaminado, ¿no es así? El material contaminado pasa a el detergente enzimático y luego, en el caso del lavado manual, se lava correctamente. Si no tenemos la cuba, se lava correctamente en una segunda agua, en una segunda bandeja. Luego se seca, se hace el control con la lupa. Esto va así, en Z, se hace el control con la lupa. Se lubrica lo que sea necesario, se vuelve a lavar si es necesario y luego recién se empaqueta para llevar a esterilizar. El control del instrumental una vez lavado es un punto crítico antes de esterilizar. Con la lupa nosotros lo observamos y hay cepillitos especiales donde volvemos a repasar esa zona que ha quedado sin limpiar, porque en esa zona la esterilización no va a ser correcta. Hay algunas cosas que debemos tener cuidado. Siempre, primero se debe colocar el aceite en las turbinas y contraángulos y recién limpiarlas y empaquetarlas para llevarlas a esterilizar. Porque si nosotros hacemos eso, después estamos contaminando con el aceite, porque este aceite está día a día pasando en todas las turbinas. Podemos poner en los sobres o podemos poner en estos rollos que vienen por metro y que nosotros tenemos que hacer con mucho cuidado el empaquetado. El instrumental que nosotros hemos lavado, y hemos controlado y todo, va a pasar a ser guardado, todo el instrumental donde corresponda. Pueden ser unas bandejas tipo cassette que tienen un cierre perforada. Las limas de endodoncia van en unos aparatos especiales donde se las coloca las limas, igual que las fresas, y estos son los posicionadores de las películas radiográficas de las cuales le hablé hace un momento. Una vez que está todo controlado, todo equipado, las distintas formas en que vamos a llevar el instrumental a esterilizar, nosotros hacemos el sellado. Si no es en caja, por supuesto, si es en paquetes, preparamos los paquetes, sellamos de un lado, colocamos el instrumental, sellamos del otro y queda esto empaquetado. De la misma manera las cajas también quedan empaquetadas, listas para ser esterilizadas. Este paso, el anterior y todos los que preceden tienen que ser correctos, si no la esterilización no va a ser correcta. Va a haber una falla en algún sistema de los que hemos estado trabajando. Bueno, llevamos autoclave, cargamos el autoclave, comenzamos a cargar los paquetes o las cajas. Bueno, por más que sean cajas, van en paquete, pero siempre dejando el espacio para que circule el aire, porque recuerden que hablamos eso en el ciclo anterior, que no puede estar compactado porque no va a circular el aire. Esto no es correcto para una buena esterilización. Otra cosa que es importante en el consultorio dental es que cuando hacemos los controles biológicos debemos esterilizar los controles después que hemos hecho el estudio, volverlos a esterilizar, porque nosotros lo dejamos a incubar al testigo, lo hacemos incubar. Entonces a los dos lo volvemos a poner a los controles biológicos en autoclave y luego se descartan autoclavados. Por favor, estas son las representaciones de los distintos casos. Aquí es lo correcto. Este era el testigo, donde el testigo ha quedado afuera, no cambia de color. Aquí por la temperatura ha cambiado de color y aparte de eso, después lo van a incubar. Eso ya ustedes lo han visto. Lo que yo quiero recalcarles aquí es que
los controles biológicos se los debe desechar o descartar autoclavados. Cuando sacamos el instrumental, los paquetes con los instrumentales del sistema por el que hemos esterilizado, nosotros debemos acomodarlos también en una forma que sepamos por grupos, no esté tan amontonado, puedan tener un lugar libre de humedad, libre de cambios bruscos de temperatura, y esto no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque aquí está demasiado alto el almacenamiento, entonces la asistente va a buscar y se puede venir todo, se puede descontrolar todo y no corresponde este tipo de situaciones en el consultorio. El almacenamiento también forma parte de la bioseguridad. Bueno, las barreras biológicas de las cuales hablábamos es la inmunización obligatoria para todo el personal de salud, las hepatitis B, la doble bacteriana, difteria y tétano, la antineumocóxica, la de influenza, que es de la gripe, y yo he puesto aquí la BCG de tuberculosis, que hoy todo el mundo la tiene, pero es muy importante hacer el control de que el personal auxiliar de nuestro consultorio y nosotros mismos tengamos anticuerpos contra la tuberculosis, porque es una enfermedad que está llegando mucho a nuestra sociedad. El calendario de vacunación, que tienen que tenerlo completo, más estas que son fundamentales en el consultorio dental. Y cómo eliminamos los residuos, que también es un eslabón, el último eslabón de la norma de bioseguridad. Muchas veces hacemos bioseguridad correctamente y esta parte la descuidamos y es terrible, porque la verdadera bioseguridad termina cuando nosotros tenemos la tranquilidad de que todo el material ha sido procesado correctamente. Esta es una diapositiva también de Javeriana, de la Universidad Javeriana, donde habla de la clasificación de los residuos hospitalarios, residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los no peligrosos son los biodegradables, los reciclables, los ordinarios o comunes, una cáscara de banana, una carpeta, una bolsa de papel. Y los peligrosos son los de riesgo biológico, los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes, los animales en el caso de laboratorio. Los residuos peligrosos químicos son todos los fármacos, los metales pesados, los contenedores, los presurizados, los aceites y los radioactivos. ¿Dónde colocar? Bueno, todo va a depender de dónde estamos. Por ejemplo, los hospitales en la actualidad tienen los colores negro, rojo y amarillo, donde en los amarillos se va a colocar todo lo que es los órganos, en los residuos biocontaminados, todos los que son las gasas, los algodones, y aquí los residuos comunes. Las bolsas también con sus respectivos colores y los tachos con sus respectivos colores. La bolsa negra, que es para lo común, para todo lo común que hay en el consultorio. Y siempre con el descarte en los contenedores rígidos, que no deben estar llenos más de los 2/3 del contenedor, porque si no también estamos saltando las normas de bioseguridad. Los residuos no peligrosos, que pueden ser los inertes, van en residuo verde. Los residuos reciclables pueden ir tanto en gris como en azul, en cualquiera de los dos colores, que son todo lo que es vidrio, papel, cuero, tela. Ahora, los residuos peligrosos los tenemos a los cortopunzantes, todos estos en contenedores rígidos, en bolsas rojas, son los residuos peligrosos. Bisturí, jeringas, agujas. Y tenemos los otros peligrosos, que son los biológicos, los anatomopatológicos, que son los restos de hueso, quistes, elementos dentarios. También tenemos los peligrosos químicos, como son sustancias vencidas, compuestos vencidos, fármacos que están vencidos o deteriorados. Y los residuos químicos, que son tipos reactivos,
Incluso las radiografías deben ser descartadas como residuos reactivos en la parte química, en tachos rojos, en bolsas rojas. Y aquí hay algo que todavía nosotros no lo hemos descartado del consultorio dental, que son las amalgamas. Los residuos mercuriales deben ir colocados en frascos con aceite mineral o glicerina. Y si se nos cae un termómetro o se nos cae una gota de mercurio, lo recogemos con una cinta adhesiva y lo colocamos en esos frascos con aceite o glicerina. Tener en cuenta esto. Bueno, nosotros no llegamos a esta parte, pero sí debemos conocer que están los residuos infecciosos biosanitarios, recipientes presurizados, cortopunzantes y animales van a distintos lugares una vez que han sido incinerados, esterilizados, compactados, ya van a rellenos o van directamente como la incineración, que queda un polvillo. Una cosa importante aquí que hay que decir es que los elementos que van a esterilizar, muchas veces van a esterilización antes de ser antes de ser enviados a los lugares donde van a hacer la incineración o los rellenos sanitarios. Eso no nos compete a nosotros, pero sí nos compete entregar al recolector de estos residuos infecciosos en condiciones correctas. Esta mezcla no puede ser. No debemos hacerlo. Debemos tener compasión por el que lo recoge y por la humanidad. Responsabilidad y conciencia para no hacerlo. No podemos poner en una bolsa amarilla barbijos o cosas que no son para poner en una bolsa donde van restos anatomopatológicos. Por favor, tengamos conciencia de esto. Finalmente, en un consultorio dental, la bioseguridad se construye diariamente en el consultorio. Se basa en los conocimientos científicos, actualización y sobre todo la empatía entre los integrantes de un equipo de salud. Esta foto de su asistente con su odontólogo conversando seguramente de la jornada, seguramente de algún curso para actualizarse. Esto es tan importante. Si nosotros no contribuimos a la empatía en un equipo de salud, en un equipo del consultorio, jamás vamos a poder hacer o construir bioseguridad. Y he puesto aquí todos estos signos de diversas formas, colores y modelos, pero la bioseguridad es una sola. No admite más que la bioseguridad, y es la seguridad a la vida. Bueno, muchas gracias y damos por terminada esta clase.